y si no, por ahí puede ver los mensajes en YouTube. Es la carta a la iglesia de Éfeso. El Señor, en resumen ejecutivo, se lo voy a platicar, pero vea el mensaje, vea la prédica. En la carta a la iglesia de Éfeso le pide que no se olvide del primer amor, que lo busquemos en primer lugar, que el Señor tiene que estar siempre en primer lugar. Es una iglesia que cuando leemos ahí la carta a Éfeso, es una iglesia que estaba muy bien, era una iglesia que aparentemente a los ojos del Señor estaba todo perfecto. El único problema es que no estaba el Señor posicionado en primer lugar. Luego vimos la carta ¿a quién, perdón? Esmirna. En la carta a Esmirna, el Señor también la ve con situaciones buenas, con buenos ojos. Lo único que está pidiendo es que trabajen más hacia su fidelidad al Señor, que se esfuercen por ser más fieles al Señor, que se esfuercen por permanecer en todo momento fieles, que no pierdan la fidelidad, que no se hagan para donde calientan gordas, en otras palabras, que se mantengan firmes en el Señor y muestren su fidelidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de la carta a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a las escrituras para iniciar. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, por esta tu escritura. Permite, Señor, que podamos recibir una revelación tuya, una enseñanza que podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos atesorar, pero sobre todo, Señor, que la podamos llevar a la práctica. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy nos toca hablar de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que estaba al norte de Éfeso. Se dice que que estaba aproximadamente como a unas 75 kilómetros aproximadamente al norte de Éfeso, también al norte de Esmirna. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera, pero era una ciudad que estaba controlada por el diablo. Era una ciudad progresiva, progresista, notable, era una ciudad que destacaba,
pero estaba, y dice el Señor, estaba dirigida por el diablo. Y ahorita vamos a entender por qué estaba dirigida por el diablo. Y empieza el Señor presentándose, así como lo ha hecho en cada una de sus cartas. El Señor se presenta. Y en esta carta se presenta y dice: les habla el que tiene la espada aguda o afilada, ¿verdad? También puede ser. El que tiene la espada aguda de doble filo. Es esa espada como la que posteriormente nos menciona Pablo ahí en Efesios. Es esa espada como la que usaban los romanos, ¿verdad? La gladius, que era tan filosa que cortaba y entraba y penetraba hasta la médula de los huesos. Jesús es el poseedor de esa espada de doble filo. Aquí lo interesante es que Él dice que posee la espada y esa espada está en su boca. Lo que nos habla y nos dice que la espada pues es la palabra de Dios. Ya en alguna ocasión habíamos predicado acerca de la palabra de Dios, que es la verdad. Que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, sino es la verdad absoluta. La verdad es la palabra de Dios. Y Él se presenta de esta manera, como quien posee la espada. Ya también lo había hecho en Apocalipsis 1:16, cuando Él empieza toda esta revelación a Juan y le dice en Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Resplandeciente y con una espada en su boca. Lo que nos dice que si Él tiene la espada también denota autoridad. Él tiene autoridad. Y Jesús mismo nos declara que Él tiene autoridad y tiene toda la autoridad. Usted debe de recordar Mateo 28:18, donde Jesús le habla a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, aquí yo soy el que estoy a cargo. Yo soy el dueño aquí de todo. Yo soy el héroe de la película. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y cuando dice que una espada sale de su boca, es que Él está clamando a esa autoridad del cielo y de la tierra, de la eternidad del cielo a la historia de nosotros aquí en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Jesús habla precisamente desde ese lugar a la derecha del Padre, desde su trono. Él está estableciendo justicia y desde ahí Él imparte justicia a todo mundo y desde ahí Él gobierna, porque Él ahí tiene toda autoridad. Hoy en día tenemos un problema muy serio, incluyendo al pueblo de Cristo, nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Y mucha gente cristiana pierde la confianza en la palabra de Dios. O piensan que está incompleta, o piensan que le hace falta algo, o piensan que necesitan algún tipo de interpretación. Y corremos a recurrir a cualquier tipo de libro, ¿verdad?, que nos enseñe un poquito más. Y fuera de aclararnos las cosas, normalmente caemos en situaciones de doctrina. Nos encontramos en un mundo donde actualmente yo veo que mucha gente le hace más caso a ciertos libros que inclusive la palabra de Dios. O lo toman como propio, ¿verdad?, ciertos libros, siendo que la autoridad máxima es la palabra de Dios. Y posteriormente se anda la gente preguntando, bueno, ¿y por qué sigo con problemas? ¿Por qué no me funcionan? ¿Por qué las promesas de Dios no son válidas en mi vida? Pues es porque mezclamos esa palabra con
con otras cosas. O la diluimos para no lastimar, o la rebajamos, ¿verdad? La adulteramos, pues con la idea de no ir a lastimar a alguien, ¿verdad? No se vaya a sentir mal, no vaya a ser que se vaya lastimado, ¿verdad? Del Señor, de la iglesia. Entonces tendemos a diluir la palabra. Y dice que la espada que sale de su boca es filosa. Y cuando algo es filoso, usted sabe que tiene que cortar. Y si corta, usted sabe que va a sangrar. Usted nunca se ha cortado. Yo la primera vez que me corté, yo esperaba que me saliera sangre azul. Los de Parral se han cortado. ¿Sale rojo o azul? Azul, sí. Azul. Yo sabía que los de Parral tenían sangre azul. Entonces, cuando algo está filoso y usted se corta, va a sangrar. Va a sangrar. Cuando la palabra es como una espada, tenemos que estar preparados a que esa espada va a cortar. Y va a cortar todo eso que no nos hace falta. Va a cortar todo eso que estamos haciendo mal, que no debe de estar en nuestra vida. Y esa espada tiene que llevarnos a una transformación. Esa espada no es para entretenernos. Esa espada no es para mantenernos ocupados en alguna situación, sino es para que nosotros tengamos transformación. Y si todavía no hemos caminado hacia una madurez, una transformación, eso quiere decir que esa espada que usted está recibiendo, leyendo o escuchando, no es la espada afilada de Jesucristo. La espada tiene autoridad y debe de ser aguda y debe de cortar. Y dice en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras. En otras palabras, yo sé dónde cantoneas, chavo. Yo sé dónde vives. Yo sé de qué barrio eres. Yo sé dónde estás viviendo. Yo sé cómo vives y dónde vives. Y yo sé que donde vives, porque así dice la palabra, versículo 13, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, yo sé que ahí donde vives el que reina es Satanás, y aún así tú te sigues llamando cristiano. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y mire, usted y yo vivimos en la actualidad en una sociedad muy caótica. Vivimos en una sociedad donde identificarnos con el nombre de Jesucristo puede convertirse inclusive en algo negativo. Hay gente que cuando usted trata de hablarle de la palabra de Dios lo ve como negativo, inclusive lo puede señalar a usted como una persona intolerante, una persona no inclusiva, una persona que no es empática con los demás. Estamos viviendo en esos tiempos, verdaderamente. Pero sigue diciendo la palabra: yo sé dónde vives. Y mire, yo quiero pensar, yo vine a los pies de Cristo ya maduro, ya más grande, pero yo escucho como antes, y sobre todo a lo mejor aquí en México no, pero en otras partes del mundo el que alguien fuese cristiano o que alguien conociera de la palabra de Dios era altamente valorado. Inclusive si usted lo ve en los juicios en Estados Unidos, y aquí tenemos un abogado que no es de Estados Unidos, pero él debe de saber. No sé, creo que aquí también lo hacen. Se juraba con una mano sobre la Biblia.
porque se consideraba que usted, al estar considerando y tomando en cuenta la palabra de Dios, usted no iba a mentir. Que de cualquier forma mucha gente aún así miente, ¿verdad? Pero se consideraba de respeto. Y estamos viviendo ahora épocas donde cada día vemos a Dios fuera de esos lugares, vemos a Dios fuera del gobierno, vemos a Dios fuera de las escuelas, lo vemos fuera de muchos lugares. Ahorita que veníamos camino a la iglesia, veníamos escuchando las noticias y veíamos cómo en algunos congresos, en el de Tamaulipas y no recuerdo de dónde más dijeron, están aprobando los matrimonios igualitarios. Eso nos habla de que en esos gobiernos o en esos lugares, perdón, ¿en dónde, perdón? Y el aborto, sí, y que no sé en qué lugar también se autorizó el aborto hasta las 12 semanas. Si ya desde la concepción es un crimen, ahora imagínense a las 12 semanas, 3 meses. Es terrible, es terrible. Estamos dejando cada día más afuera, a Dios afuera de las instituciones, de las escuelas, de nuestra vida inclusive. Lo estamos dejando fuera con tal de ser incluyentes. Es la palabra que usan hoy, ¿verdad? La palabra que usan ahora. Y podemos ver este rechazo cuando usted se dice cristiano. Mucha gente nos voltea a ver feo, ¿verdad? Nos hace el fuchi. Y yo sé que no es fácil ser un cristiano comprometido. Porque inclusive hasta en los trabajos, yo en alguna etapa, en mis trabajos, yo nunca fui dado al alcohol ni nada de eso, pero cuando yo empecé a negarme a ir a las reuniones, a cuestiones así del trabajo, pues al principio me insistían mucho, cada vez me insistían menos y llegó un momento en que ya mejor ya no me invitaban. Pero ya no me invitaban, sino que luego lo empiezan a uno a relegar, ¿verdad? A hacerlo a un lado. Y sobre todo si usted es comprometido con el Señor, pues se nota más. Y la gente lo ve feo. Ahora, en este versículo 13 dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, o alguna gente, o sobre todo entre los católicos, se le reconoce como San Antipas, porque es un mártir, ¿verdad? Un mártir cristiano. Y es un santo, un mártir cristiano, y se cree, según la tradición, que fue martirizado, o sea, lo sacrificaron, vamos a decirlo así, lo maltrataron y finalmente fue quemado en brasas ardientes dentro de un toro de bronce. Eso es lo que dice la tradición. O sea, algo terrible, no me lo puedo ni imaginar. Por eso el Señor les habla y les dice: yo sé dónde vives. Y yo sé que ahí sufrió Antipas, y yo sé que ahí lo sacrificaron, y yo sé que ahí murió. Antipas, para hablar un poquito más acerca de él o entender quién era él, pues fue un obispo, llegó a ser un obispo, un obispado, tenía un encargo ahí, y él fue ordenado por Juan apóstol. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y que Dios incluso es dejado fuera de los gobiernos, fíjese algo bien interesante, cuando a Dios lo empiezan a dejar fuera de los gobiernos o de los lugares de gobierno, las personas que tienen esa autoridad, hablando de gobiernos,
empiezan a quererse hacer pasar por dioses. Y muchos de esos gobiernos dejan fuera a Dios porque no quieren que se les cuestione nada con respecto a la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ellos quieren ser los únicos que deciden, los únicos que imparten justicia, y la justicia es a su modo, no al modo de Dios. Por eso ellos empiezan a dejar fuera a Dios para ellos poder hacer las cosas como mejor les parece y convencer a la gente que la forma en que ellos lo hacen es la mejor forma de hacerlo. Ahorita estamos viviendo esos tiempos y hay que estar muy alertas. Versículo 14, vamos a avanzar porque tenemos que ir a los molletes. Versículo 14. Pero tengo, dice la palabra, tengo unas pocas cosas contra ti. Digo, después de haber leído el versículo 13, digo, ¿qué más tiene contra ellos, verdad? O sea, como decía un presentador allá en los años 70 y 80, aún hay más, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Tengo un asunto contigo, ¿verdad? Le dice, tengo algo, tengo un pequeño problema contigo. Aparte de que ya sé dónde vives y aparte de que ya sé cómo son los de tu barrio, tengo algo más contra ti. Tengo un problema. Mientras tú me clamas, porque en el versículo 13 veíamos que decía, bueno, has mantenido, ¿verdad? Tu fe, aparentemente, te sigues haciendo llamar cristiano a pesar de donde vives. Pero mientras tú clamas mi nombre, porque te sigues diciendo cristiano, estás comprometido con alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Que esa gente se hacía llamar cristiana, pero toleraban el compromiso con el mundo, con más gente. Vaya, el problema de esta iglesia era su falta de convicción. No estaban totalmente comprometidos con Dios. No estaban totalmente comprometidos a hacer la palabra del Señor. Por eso el Señor se presenta como yo soy el que tiene la espada. O sea, les está diciendo, yo conozco la palabra es mía. Y yo sé que lo que estás haciendo no es de acuerdo a lo que está en mi palabra. No estás haciendo lo correcto de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mi espada. Tu compromiso no es conmigo, tu compromiso es con el mundo, les está diciendo. Y luego le recuerda, le dice, te comprometes como Balaam. Te comprometes como Balaam. Y tal vez en este momento Balaam no les diga a ustedes mucho, pero Balaam, y la historia de Balaam usted la puede leer, se la voy a dejar de tarea. Usted la puede leer desde el libro de Números capítulo 22 hasta Números capítulo 25. Por eso ahorita no lo vamos a leer, está un poquito extenso, pero se lo voy a dejar para que usted lo pueda leer y disfrutar en su casa. No hay película, no busque película. Léalo ahí en las escrituras. No se espere tampoco a que salga la película. No, tampoco. Póngase a leerlo ahí en su Biblia. Pero se la voy a platicar así en resumen, para que no se quede con la duda. Balaam es un profeta del Señor. Fíjese, es un profeta del Señor.
Y Balac es el rey de Moab. Balac, que era el rey de Moab, vio que estaba ahí cerca cuando andaba el pueblo de Israel vagando por el desierto y ellos acababan de pelear con los moabitas, no recuerdo, creo que eran los moabitas. Entonces les tuvo miedo y vio que eran muchos. Dijo, estos son más cholos quién sabe qué barrio son estos cholos, y son muchos. Y ya vi lo que le hicieron allá al barrio de allá enseguida. Y no sé qué puedan hacer en el barrio mío. Y les tuvo miedo. Entonces Balac le pide a Balaam que vaya para que le ayude a maldecir al pueblo de Israel. Le dice, oye, échame un paro. Mira, estos cuates me traen así como que con un poquito de miedo, ando un poquito escamadón, azorrillado, no sé qué vaya a pasar con estos. Los veo como que me dan desconfianza, son muchos. Pero yo sé que lo que tú dices se cumple y quiero que me ayudes a maldecirlos. ¿Por qué se cumplía? Pues porque Balaam era profeta de Jehová. Entonces le dice, ven, ayúdame. Y le propone un trato. Le dice, mira, tú me ayudas a maldecir a estos y yo te voy a poner una cuenta, una transferencia ahí. Es más, pásame tu cuenta, tu tarjeta de débito para hacerte una transferencia. Así le dijo. Le dijo, nomás que mañana porque ahorita el Oxxo ya cerró. Sí, no, pues ese Oxxo, no, ahí por la casa hay unos Oxxos que desde las 9 cierran. Y cada vez que voy a ese Oxxo les digo, pero algo tengo contra ti, les digo. Que cierras a las 9 de la mañana, de la noche. Bueno, pues total que le propone un trato y le dice, vamos a hacer un intercambio. Tú maldices a estos cholos de aquí. Ajá, son de la banda de los israelitas. Y yo te doy una lana. Te hago una transferencia. Pero Balaam lo intenta 3 veces, así como Paquita. 3 veces lo intentó. Y no pudo hacerlo porque el Señor cada vez que lo intentaba, se le ponía al Señor, se le interponía en su camino. Y en lugar de maldecirlos, los bendecía. Balaam es ese personaje que usted debe de recordar en esa película donde la burra habla. ¿Sí recuerda esa parte? Cuando empiece usted a leer lo va a recordar. Es ese pasaje que yo creo mucha gente sabe o recuerda, que se le pone un ángel en el camino y la burra termina diciéndole, oye, espérame, no me pegues, pues si no camino porque si no nos va a escabechar el ángel este. ¿Sí? Hasta que ya se le abren también los ojos a Balaam y dice, caray, sí es cierto, espérame. Con razón no quería caminar. Es ese personaje, él es Balaam. Entonces cada vez que él intentaba maldecir al pueblo de Israel no podía. No puede cumplir con ese cometido. Y le dice, ok, no puedo hacerlo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir cómo hagas algo para que el mismo Dios maldiga a su pueblo. Chanfle. Le dice, mira, te voy a dar un tip. No puedo yo maldecirlo, no puedo hacer lo que tú me pides, pero te voy a enseñar cómo lo hagas para que ellos mismos tropiecen y el Dios que ellos tienen los va a maldecir a ellos mismos. ¿Y qué cree que hace? Le dice, lo que debes hacer es juntar a tus mujeres o buscar que tus mujeres sean atractivas a los hijos de Israel, que empiecen a casarse con tus mujeres, que empiecen a tener hijos
Y vas a ver que cuando empiecen a formar esas familias, ellos van a empezar a adoptar a tus dioses. Qué terrible. Fíjese que esto me recordaba algo en una ocasión y lo enseñábamos en alguna ocasión. Las mujeres tienen algo muy especial con el Señor. Y la mujer tiene una sensibilidad tan hermosa delante del Señor que la mujer se conecta muy fácil con Dios. Por eso usted puede ver iglesias donde hay más mujeres que hombres. Pero hay una cosa. La mujer puede hacer que el varón vaya a la iglesia. Puede lograr que el varón venga a la iglesia. Pero también la mujer puede hacer que el varón se salga de la iglesia. Y eso es lo que le estaba proponiendo Balaam a Balac. Le dice, mira, vamos a hacer esto. Que empiecen ellos a juntarse, a casarse con tus mujeres, que empiecen a tener hijos. Y vas a ver cómo en poco tiempo ellos mismos van a adoptar a tus dioses. Entonces, es el equivalente a que esta gente, a estos hijos de Israel que empezaron a desviarse del camino, empezaron a comprometerse más con su familia, con el mundo, vamos a decirlo así, que con Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, cuando nosotros nos mantenemos o estamos más comprometidos con las cosas del mundo que con las cosas de Dios, ese Dios que te ha rescatado, ese Dios que va a velar por ti y que vela por ti, yo sé que aquí no hay de esa gente, por eso lo digo, ese Dios que vela por ti, si tú te desvías y empiezas a tener compromiso más con el mundo que con Dios, el Señor saca sus manos de tu vida y te deja que vayas tú solo caminando. No vuelve a ayudarte, no vuelve a bendecirte. Entonces, ese tipo de compromiso de esos hijos de Israel los empezó a conectar con la inmoralidad, los empezó a conectar con la idolatría y lograron que Dios mismo juzgara a su pueblo. No los castigó, los juzgó, o sea, estableció justicia. Muchas veces pensamos que Dios es malo. No, no es malo, es justo. Justo. Es como cuando usted va a corregir a su hijo y le da una nalgada. Muy seguramente su hijo le va a decir, ay, cómo eres malo. Pero usted no es malo, usted está impartiendo justicia. ¿Me estoy explicando? Y eso fue lo que terminó haciendo Balac. Usted lo va a leer ahí, léalo del Números del 22 al 25. Este tipo de compromiso lo va a conectar, como ya le decía, con la idolatría, y Dios los va a juzgar. Hay mucho cristiano, y yo se lo digo porque yo lo escucho, que se preguntan, ¿por qué Dios no se mueve en mi vida? ¿Por qué no puedo experimentar más de la vida de Dios? ¿Por qué no puedo experimentar más del poder de Dios? Y la respuesta es el compromiso que usted tiene con el mundo. Esa es la respuesta. ¿En qué área? No sé. Cada uno de nosotros puede tener la respuesta. Adelante. Y concisa. Por ejemplo, que nos dice allí en el Josué 1:8, ¿verdad? Dice, ahí te dejo este libro de la ley. Así es. Para que de día y de noche meditarás en él. Así y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Verdad? Desobedeció a Dios, porque Él dijo, soy un Dios celoso, a mí nomás me harás caso. Entonces, cuando ellos dejan a Dios y dejan de hacerle caso, pasa lo que les está pasando, ¿verdad? Así porque es. si Él dijo, no te hundirás
¿verdad? A la mujer que no sea de tu pueblo. Mas, sin embargo, ellos al unirse, ¿qué pasó? Los hacen caer. Entonces, lo mismo con nosotros. Si nosotros nos empezamos a alejar y alejar de la palabra, no la leemos, no oramos, no estamos en comunión con el Señor, nos vamos enfriando. Y nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. El Señor va a decir, bueno, ¿tú no quieres nada conmigo? Hay, como se dice vulgarmente, Ahí te le echa. ráscate con tus propias uñas. Así es. Es todo. Muy bien, hermano, así es, Gloria exactamente. a Dios. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos más con el mundo que con el Señor, espiritualmente es como si estuviésemos comprometidos con otros dioses. Vaya, eso se convierte en idolatría. También cuando nuestro compromiso es más fuerte con la familia, aún con la esposa y los hijos, que con Dios mismo, eso también es idolatría. Acuérdense que la idolatría no son únicamente esculturas. La idolatría puede ser cualquier persona, pensamiento o cosa que no le permita tener una correcta relación con Dios. Eso es idolatría. Entonces, esos compromisos con el mundo pueden ser de muy distintas índoles, pueden ser muy diversos y sobre todo en esta actualidad es muy diverso. Por ejemplo, usted puede tener un compromiso con el mundo muy estrecho con el Netflix, ¿verdad? Un compromiso muy estrecho con el mundo con cualquier cosa, ¿verdad? Dije el Netflix por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa que le distrae a usted y no le permite tener un compromiso efectivo, un compromiso correcto con Dios. Eso es lo que pasa en la historia de Balaam y Balac. Y es algo que vivimos en la actualidad. Versículo 15, vamos a seguirle porque se nos van a enfriar los molletes. Dice en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya habíamos hablado brevemente acerca de los nicolaitas y sabemos que los nicolaitas son esa gente del pueblo del Señor, vamos a decirlo así, cristianos, que reciben la gracia, pero utilizan la gracia para seguir pecando. Utilizan la gracia como una licencia para pecar, como el James Bond, ¿verdad? Licencia para pecar. Para eso utilizan ellos la gracia. Y esos son los nicolaitas. Y el Señor aquí vuelve a decir, mantienes esas enseñanzas y ya sabes que yo no lo tolero, yo lo aborrezco. ¿Qué quiere decir? Los nicolaitas tomaban este ejemplo, bueno, no ejemplo, este pretexto de la gracia. Para ellos era un pretexto, realmente para nosotros es un regalo hermoso y es la palabra más grande y poderosa que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida, la gracia. Pero ellos lo tomaban como un pretexto para poder estar a gusto, cómodos, tranquilos, siguiendo o seguir haciendo sus cosas en el mundo. No sé si me estoy explicando. Vaya, decían, no hombre, el Señor ya nos salvó, ¿qué tiene? Échate otra. Por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué pasa, mi Julius? Es que pequé, pero es que yo no soy perfecto. Ajá. Y la pregunta es, bueno, ¿y tu Dios, el que te habita, no lo es? Por eso nos es difícil decir, es que, como viene esa parte, ¿no? En la Biblia, es que el pecado que me asedia, pero dice que nos liberemos de él. Ujú, Nos ujú. liberemos de él, Así o sea, el es. decir, poner un límite a la tiniebla, Sí. ponerle un límite al pecado. Y sobre todo que muchas veces también que queremos conocer al Señor como la verdad, como usted lo mencionó en un principio, Ajá. pero ¿qué tanto estamos dispuestos a soportar la verdad? Porque quizá no estemos dispuestos a soportar la verdad. Así es. Sí, es correcto. Y no solo eso, sino
Esta doctrina de los nicolaitas, de acuerdo a lo que el Señor estaba diciéndoles y amonestándolos aquí, dice, los toleras. O sea, quiere decir que no todos llevaban esa doctrina, no todos estaban haciendo eso, no todos tomaban la gracia como pretexto, pero los que sí lo tomaban en serio, los que sí lo hacían de la manera correcta a los ojos de Dios, aún así ellos toleraban a los que no. Que es algo que estamos experimentando en nuestros tiempos modernos. Mucha gente, ay, ¿recibiste a Cristo? No, hombre, ya estás bien, ¿verdad? Excelente, estás peinado para atrás. Y el cuate hasta las manitas de situaciones pecaminosas, ¿verdad? Pero nadie se atreve a decirle nada porque pues no se vaya a molestar Luis, ¿verdad? O sea, los toleras. Yo sé que el hermano está mal, pero yo lo respeto. No, espéreme, eso es tolerarlo. Ahora, no estamos nosotros para juzgar a nadie. Y de hecho ayer lo hablábamos en una célula. No estamos para juzgar a nadie, no. Pero sí estamos para establecer principios. No lo vamos a juzgar, no queremos saber sus motivaciones, no queremos señalarlo, pero sí le podemos decir, oye hermano, no conviene hacer esto, mira, vamos a hacer esto otro. ¿Me estoy explicando? Miren, en la actualidad se utiliza mucho las frases esas en muchas iglesias, y lo voy a decir así, de ven tal como eres. Y qué bueno, porque así debe de ser. Nosotros también en alguna etapa cuando empezábamos como Pacto Vivo, así lo decíamos, ven tal como eres. Y eso es muy bueno porque tiene que acercarse toda la gente tiene que recibir el evangelio. Pero ya cuando llega ese tal como eres, hay que empezar a trabajar con él para disipularlo y para llevarlo a una transformación. No lo recibo tal como eres y ahí lo tengo sentado y tal como eres, ¿verdad? No, espéreme, hay que ir trabajando con ellos porque todos y cada uno de nosotros tenemos que ser transformados. Y eso es lo que no pasa en muchas iglesias. Ven tal como eres y llegan tal como son y se quedan tal como están. Y eso no lleva a una transformación, sino que nosotros nos volvemos en tolerantes a esas doctrinas de los nicolaitas. ¿Me estoy explicando? Inclusive en la actualidad, y el otro día escuchaba por ahí a una persona que hablaba de esto, hay muchos pastores, muchas iglesias que se les están llamando progresistas. Son iglesias que el objetivo es llenar sillas, el objetivo es que vengan a adorar, que tengan un gran concierto, que reciban tal vez a Jesús, pero nada más. No hay discipulado, no hay transformación. ¿Me estoy explicando? Son iglesias que toleran a los nicolaitas y esto está infectando la iglesia. Como le decía ahorita, la palabra más grande en la vida de un cristiano debe ser la gracia. Pero en el caso de esta iglesia de Pérgamo no utilizaban la gracia de la manera correcta. Fíjese lo que dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Y era lo que decía ahorita Julio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, de ninguna manera, claro que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya hemos sido salvados, ¿cómo podríamos seguir viviendo en el pecado? Tenemos que dejar el pecado. La gracia es un rescate por nosotros, es un rescate para que nosotros podamos tener una vida delante de Dios. No un permiso para poder yo continuar en el pecado. ¿Sí? Debemos usar la gracia
apropiadamente. ¿Y cómo se utiliza apropiadamente? La gracia no te permite pecar, sino que la gracia es poderosa porque te libera, te libra del pecado. Fíjese lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que no nos apartemos de la vida, a que nos apartemos, de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Se lo leí en otra versión, por eso a lo mejor no coinciden todas las palabras. La gracia está diseñada para librarnos del compromiso con el mundo, no para que estemos cómodos, acomodados, ricos, relajados y continuemos con nuestro compromiso con el mundo. La gracia es para sacarnos de ahí. Y como le decía, no debemos de juzgar a las personas, pero sí debemos trabajar y juzgar en los principios y enseñar los principios. Ahora, empezar a ser un cristiano comprometido, déjeme le digo que le va a costar. El rescate suyo ya le costó al Señor Jesucristo. Él lo pagó. Nosotros lo recibimos gratis, es un regalo, pero Él lo pagó. Y nosotros, al comprometernos con Él, ese va a ser el costo nuestro. ¿Por qué? Porque puede costarle dinero. Puede costarle dinero porque ya no se va a comprometer con el mundo con tal de ganar dinero. Ya no se va a prestar para hacer cosas inadecuadas que le dejen dinero. Nosotros aquí lo hablábamos en alguna ocasión. Mucha gente dice, es que tal negocio es cristiano. ¿Cómo que es cristiano? Es que el dueño de ahí es cristiano. No, el que el dueño de ahí sea cristiano no quiere decir que el negocio sea cristiano. Son dos cosas diferentes. Yo he conocido negocios de gente cristiana que el negocio no tiene nada de cristiano. De verdad, nada de cristiano. Porque los principios en los que trabaja, en los que hace su trabajo, no son los principios del reino de Dios. Entonces, ser un cristiano comprometido puede costarle dinero, puede costarle amigos, puede costarle familia, puede costarle relaciones, puede costarle una posición social y puede costarle también notoriedad. Porque en la actualidad mucha gente, con tal de que lo conozcan y que vayan muchas personas a escucharlo hablar, se comprometen con el mundo. Con tal de tener likes en el Facebook, se comprometen con el mundo. También le diré que si se compromete con Dios y deja de comprometerse con el mundo, no quiere decir que a partir de ahí todo va a ser miel sobre hojuelas. No, tampoco. Tan sencillo como que acabamos de ver el ejemplo de Antipas. Él era comprometido con el Señor y le costó su vida. Le costó su vida. Pero si verdaderamente queremos la espada de doble filo, no podemos estar comprometidos con enseñanzas que anulen o que diluyan la palabra de Dios. Fíjese, ¿quién de aquí sabe hacer pasteles? Allá Pau, ¿verdad? Mi hija. Pero allá levantó la mano la hermana Claudia. ¿Quién más levantó? Las dos Claudias. ¿Quién más? ¿No más? La hermana Ceci. Usted sabe que al pastel empieza usted con la base de harina, ¿verdad? O avena, ¿verdad? De lo que lo vaya a hacer. Y empieza usted a batir y que le echa los huevitos y que le pone leche, bueno, lo que le ponga. ¿Qué tal si al estar preparando ahí el pastel le cae una porción
de popó de su perrito o de su gato. O de un pájaro que pasó volando, estaba haciendo ahí en el jardín la masa y la sigue haciendo y la hornea. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Si nomás es tantito, nomás es más, no, ni yo creo ni el 10%, ¿por qué no? Porque está contaminada, exactamente. Ahora imagínese que le pongas arsénico o que le ponga algo así. Menos, ¿verdad? Bueno, a menos de que se quiera quedar sin el marido. ¿Verdad que no? Eso es lo que pasa en muchos lugares donde se está adulterando con la palabra de Dios. ¿Verdad que no es correcto? Y eso está pasando en la actualidad. Eso está pasando. Donde nos enseñan todas las bendiciones de Dios. Fíjese, a mí me gusta mucho leer ahí Deuteronomio 28. ¿Usted conoce Deuteronomio 28? Ahí hay muchas promesas de Dios, como 14, más o menos, 13, 14 promesas de Dios poderosas. Y la gente las lee y hasta brinca del gusto. Pero después de que usted lee esas 14 promesas, hay como 60 maldiciones. 60, 14 y 60 maldiciones si no cumple con los 14. Pero no nos enseñan esa parte. Es como yo les digo, no nos hacen leer la letra chiquita del contrato. Dice, mire, usted se va a llevar el carro, nomás me va a dar 5,000 pesos de enganche. Y ahí estamos, ¿verdad? Échemelo. Es más, el chepe fiado, hasta el chepe compro. Échemelo, yo quiero. Pero ya cuando firma, ya cuando da el enganche, ya cuando está bien atorado, se me olvidó decirle que en diciembre tiene que dar una anualidad de 40,000 pesos. Entonces el enganche ya no fue de 5. Y se me olvidó decirle que la mensualidad, si no la paga a tiempo, se le va a hacer un recargo de un 30% con un CAT. El CAT es el impuesto anual de 40%. O sea que el carro de una deuda de 5 años se le van a convertir como en 20. Porque no leemos la letra chiquita. Y actualmente en muchas iglesias nomás lo emocionan, lo motivan el domingo, le dicen sí, yupi, aleluya, gloria a Dios, brinco, patada, los carros del faraón. Pero el lunes, ¿qué cree? Se acabó la emoción, ¿verdad? No sabemos qué hacer con los problemas de la vida. No vemos la mano de Dios en nuestra vida. 20 años en el cristianismo y todavía no vemos que se refleje la mano de Dios en mi vida. O que pueda yo salir de ese problema. ¿Qué es lo que sucedió? Que no hemos hecho la palabra de Dios. Y es cuando yo les digo, el salmista Arjona tenía razón. Jesús es verbo, no sustantivo. O sea, hay que hacer la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica, hay que activarla. No nos enseñan un contexto completo, porque mucha gente está comprometida con el mundo. Para muchos lugares es más importante el diezmo, es más importante tener lleno, es más importante la alabanza, es más importante las luces, sonido, rock and roll, que llevar a la gente a la madurez. Yo crecí en una iglesia donde todos los domingos se oraba por la gente. Y los domingos se decía, Señor, levántalos. Levántalos. Y cuando llegaba alguien que se levantaba, que lo levantaba el Señor, le decía, no, todavía no. Señor, siéntalo, todavía no es su tiempo.
Siéntalo, todavía no es su tiempo. ¿Mandé? No tiene madurez, no. Hombre, se me va a ir, va a ser una silla vacía. Siéntalo, Señor. Y luego aparte el Señor lo ha madurado, que capaz que se van otros 5 o 6 siguiéndolo. ¿Estamos más comprometidos con el mundo que con el Señor? Tengo esto contra ti, le decía. Versículo 16, ya voy a acabar, no se me estresen. Espero que hayan traído casco y peto y todo, ¿eh? Versículo 16. No es personal, discúlpeme. Estamos viendo las cartas a las iglesias de Apocalipsis y lo tenemos que ver como el Señor nos lo muestra. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la primera predicación, ya lo veíamos en las cartas anteriores. Arrepiéntete, corrige tu rumbo, corrige tu manera de actuar. Eso es el arrepentimiento, no nada más algo sentimental de, ay, cómo me arrepiento, no vuelvo a comer tantas empanadas. No, ya no coma harina. ¿Sí me explico? El arrepentimiento es, ok, Señor, ya no me voy a comer toda la docena de tamales, nomás uno. Eso es arrepentimiento. No que a la otra semana otra vez me los vuelvo a empacar todos. Que me sirven pozole, échale 3 platos, Señor. No. Estaba bien bueno el pozole de ellos. No más uno, Señor. Sí, no me ventaneé, pastora. Yo por eso el ejemplo dije 3, porque 2 sí me los eché. Es que el primero era más lechuga que pozole. Era light. Entonces tenemos que corregir nuestro camino. Es válido, el Señor nos está dando la oportunidad. Dice, arrepiéntete, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y ya después de que se arrepientan, los que no lo hagan, Él vendrá con su espada. ¿Qué quiere decir? Les va a mostrar con la palabra que están haciendo lo incorrecto. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, que oiga. Tenemos que estar atentos a escuchar. A veces oímos, pero no ponemos atención. Tenemos que escuchar, estar concentrados en escuchar. Ya les había yo explicado, el que nos dice, el que tenga oídos que oiga, también es algo relacionado con los hijos de Dios. Usted sabe que la figura de Satanás normalmente la relacionamos con una serpiente. Las serpientes no tienen oídos. Entonces un hijo de Satanás no va a escuchar, pero un hijo de Dios sí puede escuchar y sí puede oír. Pero tenemos que poner atención. Tenemos que tener atención. El que tiene oído, que oiga. Y al que salga vencedor, dice, y al que salga vencedor, al que venciere, fíjese qué bonito, dice, daré a comer del maná escondido. Del maná escondido. El que salga vencedor, el que pueda vencer la tentación del compromiso con el mundo, o el que pueda vencer de estar tolerando a los que tienen ese compromiso con el mundo. El vencedor debe operar bajo convicción divina. En la iglesia del Señor, ya lo decíamos, tenemos que corregir, pero también tenemos que ayudar. Pero también tenemos que afilarnos unos a otros. Por eso nos tenemos que congregar. Con la frase célebre acá de Gene, que nos dice los hermanitos lija. ¿Qué quiere decir los hermanitos lija? Pues a lo mejor va a haber un hermano que a lo mejor y como que me va a raspar, ¿verdad? Nomás de verlo.
Pero eso me va a ayudar a yo estar cada día más pulido, a yo cada día acercarme más a la estatura del varón perfecto. Así que si un hermano le hace mala cara, no deje de venir por él. El compromiso es con el Señor, no con el hermano lija o la hermana lija. Dice la psicología que cuando alguien nos cae mal es porque vemos algo de nosotros en ellos. Así dice la psicología. Entonces, eso quiere decir que el Señor, por eso a veces nos pone gente así, porque quiere que nosotros crezcamos, que podamos ir al siguiente nivel. Al vencedor le va a dar del maná escondido. ¿Usted sabe qué era el maná? Era como cornflakes que caía del cielo. De hecho, cuando lo vieron los israelitas, la palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? La traducción, eso es lo que quiere decir maná. ¿Qué es esto? Porque lo veían ahí tirado y dicen, ¿qué es esto? Me hace falta mi vasito de leche, fueran chachitos como quiera. ¿Y esto cómo me lo como? ¿Qué es esto? Decían. Pero más allá del qué es el maná, es una provisión secreta que viene de Dios, porque dice el maná escondido. Usted sabe que en el arca de la alianza, uno de los componentes que se guardaban ahí en el arca de la alianza era un maná, era una olla con maná. Porque era para que recordara al pueblo de Israel que el Señor en todo momento le brindó provisión, que nunca lo dejó desamparado. Mucha gente habla del desierto como cuando el Señor lo deja a uno a la deriva. Y créame que fue cuando más atento estuvo Dios de su pueblo. Porque de noche le ponía ahí un calentón, una nube de fuego. O remolino, ¿verdad? En el día le ponía una malla sombra. Y se movía junto con ellos, ¿verdad? Porque ellos caminaban y ahí iba la malla sombra también con ellos, una nube. Y luego les daba maná. Y luego la ropa no encogía ni se les desgastaba, ni los zapatos. Y vaya que no usaban muchos cortaúñas. Y aún así les aguantaban los zapatos. Era cuando el Señor estaba más atento de ellos. Así que el maná nos recuerda la provisión de Dios. Y cuando Él dice, el que venza, yo le voy a dar del maná escondido, de esa provisión reservada para los vencedores. Esa provisión es eso que tú estás esperando que el Señor te dé. Es eso que el Señor ya te quiere dar, pero que aún tal vez no te lo ha dado porque no has terminado de comprometerte, de dejar de comprometerte con el mundo o de estar preparado para recibir lo que el Señor te va a dar. Por eso tenemos que resultar vencedores. Por eso tenemos que esforzarnos aún más, aún más. Dios ya tiene algo para usted, pero usted no lo va a ver hasta que usted esté listo para poderlo recibir. Que que Dios lo vea a usted como un vencedor, como un vencedor. Fíjese lo que nos dice Juan 2, 22 y 23. Ya voy a cerrar. No se me desespere, ya voy a acabar. Dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. ¿Qué quiere decir? Que aunque mucha gente ha sido salvada, aunque mucha gente ha recibido a Cristo en su vida, en su corazón, no mucha gente está comprometida con el Señor. Mucha gente todavía sigue viviendo con un pie en el mundo y otro pie aquí adentro de la iglesia. Así vive mucha gente. Muchos aman a Dios el domingo, le cantan, le adoran, le alaban, pero a partir del lunes al sábado su compromiso está con el mundo.
aman a Jesús en la alabanza, pero entre semana cantan otras cosas. Y el versículo 17 dice algo más, dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso quiere decir que el Señor va a escribir tu nombre en una piedra blanca. Es una piedra especial. Es como cuando un hombre ama tanto a una mujer que le da un anillo de compromiso, que puede ser un diamante, pero a lo mejor no alcanzó para el diamante, pero se ve tan valioso como si fuera un diamante. Pero le dio una piedra especial que lleva su nombre. Es una recompensa que el Señor te quiere dar, porque tenemos que saber que el Señor quiere recompensarnos desde ya en esta tierra, en este mundo, en este plano en el que estamos. Nos va a dar un adelanto y nos lo puede dar, y nos va a seguir bendiciendo en la eternidad. Pero Él quiere que ya empieces tú a recibir. Quiere que ya empieces a tener ese compromiso con Él. Esa piedrecita blanca representa ese compromiso que el Señor hace contigo, como un compromiso para desposar a la novia del Señor. Y va a tener tu nombre. Cuando resultes vencedor, va a tener tu nombre. Y tan va a tener tu nombre que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá y nos va a llamar a todos ahí alrededor de su trono. Y van a ser muchos los que estén ahí presentes. Muchos. Olvídese de congregaciones, olvídese de denominaciones. Van a ser muchos. Todos los que verdaderamente hayan recibido a Cristo van a estar ahí. Un titipuchal. Así dicen en Parral, ¿verdad? Titipuchal. Muchos. Pero solamente algunos de esos muchos los va a llamar por su nombre. Y yo me puedo imaginar que va a estar toda la congregación de los santos ahí, y va a decir el Señor: Luis, ¿qué onda? ¿Sí me acuerdo de ti, Luis? Qué bueno que viniste. Juan, qué padre que sí estás aquí. Qué bueno que sí te dejaron pasar hasta acá enfrente. Qué bueno. Fernando, qué bueno que estás aquí, Fernando. Excelente, qué padre que estás ahí. Te va a llamar por su nombre, por tu nombre. Pero solo van a ser algunos pocos. ¿Quiénes van a ser? Los que resulten vencedores. Los que resulten vencedores. Así que solo algunos van a ser llamados, los demás van a ser meramente testigos. Pero los que resulten vencedores van a tener ese compromiso con el Señor y se mantuvieron firmes al Señor, con una convicción férrea de que el compromiso es con Dios y no con el mundo, firmes en los valores del reino de Dios y no con el mundo. Y yo sé que Pacto Vivo va a ser de esos de los que el Señor va a pasar lista cuando estemos delante de Él. Así que ponte de pie porque vamos a orar.